New York a oscuras, ley marcial y vigilantes perseguidos. La ruptura de la democracia y el comienzo de una autocracia. Tierra de nadie. En medio de la desesperanza, alguien susurra: necesitamos un ejército. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a analizar Daredevil Born Again, serie que finalizó ayer con un capitulazo. Oh my god. Si todavía no has entrado en el mundo de esta serie, ¿qué estás esperando? Agarra tu trasero, ponelo en el sillón y darle play a esta serie que ya está completamente disponible en Disney Plus. Pero antes de entrar en contexto, te voy a pedir que si te gustan los análisis de series de televisión y críticas de cine, entonces suscríbete a este canal porque aquí solo hablamos de eso. Así que sin más, comencemos. Hablemos claro, la serie tuvo una producción accidentada, casi atropellada, con varios cambios de tono, parches evidentes y capítulos que parecen de distintos equipos creativos. Pero sorprendentemente lograron enderezar el rumbo. El resultado final no está al nivel de la de Daredevil de Netflix, esa obra maestra que marcó un estándar. Pero Born Again es bastante buena y lo que hace, lo hace con corazón. La serie no solo trata del regreso de Matt Murdock tras un episodio traumático en paralelo, y esto es lo más interesante, nos cuenta una historia metafórica sobre cómo se construye una dictadura. Poder absoluto en manos equivocadas, corrupción institucional, presos políticos, represión de minorías y la creación de una fuerza policial al servicio del régimen. Suena a cómics, pero se siente demasiado real. En otras palabras, Born Again arriesga más de lo que parece. Debajo del drama de superhéroes hay un estudio incómodo sobre el poder y su manipulación. Pese a sus inconsistencias, el regreso de Daredevil plantea preguntas políticas urgentes con una narrativa cargada de tensión y simbolismo. Lo mejor sin dudas ha sido la evolución de Wilson Fisk y Vanessa, quienes están construyendo un régimen al estilo de Madripoor, con una estética y una ideología de control que da escalofríos. Verlos operar es una clase magistral de manipulación. Y como dice la canción de Radiohead, Everything in its right place, todos los personajes terminan en el lado en el que tienen que estar. La doctora Heather, que traiciona a Daredevil, se une a la oscuridad con Fisk, algo que ya sospechábamos. Y por supuesto, el regreso glorioso de Karen Page y The Punisher, que nos dio ese empujón emocional que tanto necesitábamos. Entonces, ¿qué sigue? Creo que es evidente, en la segunda temporada veremos una resistencia organizada, quizás con la llegada de Spider-Man, por supuesto Ángela del Toro vengará a su tío como The White Tiger y el posible regreso de los Defenders de la versión de Netflix. Yo diría que el tablero está ya bastante alineado. Para la fecha de publicación de este video y según los datos de Rotten Tomatoes, esta serie obtuvo un 88% de aceptación de la crítica especializada y un 80% de aceptación de la crítica casual, lo cual son unos datos o unos números bastante buenos basándolos en una serie de Marvel que viene en picada. En mi opinión en particular, esta serie es una, sí señores, una manito arriba, un 7.5 sobre 10 y muy sólido. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Si te gustó este análisis, no olvides de regalarme un like y suscríbete en el resto de mis redes sociales. También puedes compartir con aquellos bichos raros como tú y como yo que nos gustan las series de televisión y el cine. Y por supuesto, suscríbete a este canal para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Y será hasta una próxima crítica. Y recuerda, no dejes que te apaguen la luz. Hasta entonces, bye.